Les habla el doctor en Ciencias Psicológicas Francisco Enrique García Ucha, profesor titular de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de Cuba, investigador emérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Tengo mucho gusto de estar con ustedes. Voy a brindarle una conferencia a mi manera sobre el surgimiento de la psicología aplicada al deporte en América Latina. Hablar sobre la historia siempre es un tema complejo, nunca termina de escribirse, ya que hay dos historias, la que sucedió realmente y la interpretada por los historiadores. Para algunos en su momento plantearon que el padre de la psicología del deporte era Ferruccio Antonelli, sin embargo, ya otros habían llevado a cabo grandes investigaciones, artículos y libros sobre el tema y no se veían aún como que eran los verdaderos padres. El surgimiento de la psicología del deporte en América Latina viene precedido por todo un proceso que la antecedió en Europa y Norteamérica. Allí se dieron los primeros pasos en su fundación, los cuales aún son motivo de trabajo e investigación por los especialistas. En este sentido, se nombraron los trabajos en el área de la psicología experimental de Bonn, Leipzig, Alemania, de Norman Tripp, en la Universidad de Indiana, por solo hablar de dos de sus pioneros, cuya lista desbordaría el tiempo disponible para nuestra exposición. Porque ahí está Griffin, está Coleman, está entre ellos personalidades, O'Haver, Turco, Puni, Rudy, etc. O sea que son muchos los que han estado en esto. Hubo acontecimientos que fueron gérmenes para su inicio en América Latina, como lo fue la celebración en 1965 del primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte en Roma, Italia, organizado por Ferruccio Antonelli, donde se presentaron 230 comunicaciones y asistieron unas 500 personas, donde participaron delegados latinoamericanos. Y esto es muy importante porque nos habla que hay un antecedente previo de nuestra región. La psicología del deporte latinoamericana, como se puede apreciar en su inicio, sigue las bases teóricas y metodológicas en los descubrimientos obtenidos en Europa y Norteamérica, de manera que sus generalizaciones y principios se basan en manifestaciones culturales diferentes a la cultura latinoamericana. Desarrollar nuestras propias bases teóricas, metodológicas, conocimientos, categorías e instrumentos de investigación debe partir la realización de los esfuerzos de los psicólogos latinoamericanos con vista a precisamente desarrollar una psicología del deporte nuestra con sabor latinoamericano y el Caribe, producir modelos teóricos, representaciones y conceptos desde lo latinoamericano, reto que aún nos esforzamos por resolver. Resulta indiscutible que los procesos para el establecimiento y desarrollo de la psicología del deporte en América Latina han estado condicionados por la espontaneidad de los creadores y en la inmensa mayoría de los casos sin tener en su inicio el apoyo de las instituciones deportivas, teniendo sus excepciones en muy pocos países, entre ellos Cuba. Esto trajo aparejado un conjunto de problemas, por ejemplo la necesidad de la legalización de la especialidad. Al no existir en determinadas regiones, no se exigen por los usuarios documentos que la testifiquen. De esta forma, se facilita a personas no calificadas el ejercicio de la psicología del deporte. Y debe ser una aspiración, el logro de que hayan leyes y normativas que permitan respaldar a nuestros profesionales formados en el tema. América Latina es una región de contraste, en cada país muestra una diversidad particular en cuanto a su realidad. Más allá de la diversidad, del divisionismo y de la incomunicación, pensamos que el futuro de la disciplina en América Latina está íntimamente unido al desarrollo de la creatividad y profesionalidad de sus propios actores. Voy a exponer no todas las historias del surgimiento de la psicología del deporte en cada país, debido al grueso volumen de información alrededor del tema y al riesgo de dejarme de mencionar algunos de estos procesos, lo que ocasionaría posibles dificultades. He realizado un esfuerzo notorio por abarcar la historia, a pesar de mis andanzas en el mismo durante más de 2 décadas. A mi modo de ver, el conocimiento de la historia de la psicología del deporte constituye un conjunto de experiencias que debe ser dominada por cada especialista, ya que permite poseer una cultura de aciertos, errores, posibles insuficiencias, cuyo dominio es una ventaja al trazar planes futuros. Un punto de partida para la exposición del surgimiento de la psicología del deporte en América Latina, por su relevancia, lo ocupa Brasil, un pionero en esto,
y fue uno de los primeros libros que cayó en mis manos de psicología del deporte en un momento determinado. Joan Carvalho, que desde el principio de la década del 50 trabajó en psicología del deporte. Su actuación ocasionó que la Confederación Brasilera de Fútbol lo convoque para unirse a la selección y participaría en el Campeonato Mundial de Fútbol de Suecia en 1958. El resultado de esta actividad fue muy favorable para otros siguieran en psicología, como señalaba hizo un libro de psicología del deporte sobre el fútbol. También en 1964 el psicólogo Ribeiro da Silva, junto con el español Emilio Mira y López, publica uno de los primeros libros que se conocen en nuestro continente sobre la psicología y el fútbol. Esto es importante, ¿por qué? Porque la literatura sobre psicología del deporte era extraordinariamente escasa en esta época. Ya hay, por ejemplo, libros a mano de filosofía, de pedagogía, de otras especialidades. Eran fáciles de conseguir. Sin embargo, la literatura, la bibliografía en psicología del deporte estuvo siempre muy diezmada hasta que pasaron años y ya hubo una producción notable del tema. Se crea en Brasil la Sociedad Brasileña de Psicología del Deporte, SOBRAPEC, en Belo Horizonte en 1979 por Bernard Becker. Becker es uno de los realizadores muy importantes dentro de toda esta fase inicial de la psicología del deporte. Participa arduamente en todos los congresos, publica, organiza y apoya el desarrollo de distintas variantes de las asociaciones y de las actividades que se realizan en psicología del deporte. En el año 2000 aparece la Asociación Brasilera de Psicología del Deporte, ABRACEP, dirigida como presidente Katia Rubio, que también es una realizadora, es una persona extraordinaria dentro de este campo, en movimiento, en publicaciones, en llevar a cabo investigaciones. En el año 1990 se desarrolló el tercer Simposio Internacional de Psicología del Deporte Internacional en Belo Horizonte. Fue un congreso de mucha importancia al cual estuve invitado y donde participaron figuras muy importantes en la área de la psicología del deporte. Allí estaba Bernard Becker, estaba Samuki, estaban representantes de muchísimos países, incluso había un delegado de Japón. En 1997 realicé una visita a Sao Paulo y recorrí algunas de las instituciones y realmente aún era débil el desarrollo de la psicología del deporte. Después en el 2004 se dio un congreso en Curitiba, al cual también asistí, y era muy interesante saber cómo en el sur de Brasil había también un movimiento importantísimo, ¿no?, para el desarrollo de la psicología del deporte, sobre todo trabajos en el deporte infantil y de iniciación. En el 2006 hubo el cuarto Fórum de Brasil en la Universidad de Minas Gerais, donde se desarrolló con gran ímpetu la psicología del deporte, sobre todo en la preparación de la Olimpiada subsiguiente. En el año 2008 estuve invitado a una universidad, Puerto Viejo, en lo que pudiéramos decir la Amazonas de Brasil. Brasil es un país extraordinariamente grande. Y ya allí había una universidad donde habían psicólogos interesados en el desarrollo de nuestra especialidad. Lo que hoy en día ya se está fraguando, se está cimentando un curso de una maestría de psicología del deporte ahí en la Universidad de Rondônia. También en el año 2009 estuve en Sao Paulo con Katia Rubio, otro congreso. O sea que aquí en Brasil hay una cantidad enorme de encuentros, de congresos que se llevan a cabo y que además hay publicaciones. Una de las personalidades más importantes de esta área es Regina Brandão, que es profesora de la Universidad en Sao Paulo y realmente ha participado activamente en todos los congresos, en todas las actividades y en las publicaciones. Dentro de este andar en Brasil tenemos a una personalidad que es Dietmar Samuki, psicólogo alemán, que se formó en Colonia bajo la dirección de Nietzsche y estuvo en América Latina y aquí en Brasil desarrolló numerosas actividades, incluso editó, publicó
muchos libros, uno de ellos Psicología del Deporte en Belo Horizonte, en 1992, en la imprenta de la Universidad Mato Grosso, la Universidad Federal de Mato Grosso. En Brasil, activado por Beno Becker, se creó en 1986 la Sociedad Suramericana de Psicología del Deporte, SOSUPEC, que aglutinó a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, y también engalzó en algún momento otros países que estuvieron ahí como representación. Esta organización, llevada a cabo inicialmente por Beno Becker, tuvo una gran importancia en lo que se denomina las redes sociales y el establecimiento de contactos e intercambio de experiencias en Sudamérica, lo que es muy importante desde el punto de vista de que no tenemos aún en Latinoamérica, como veremos, redes que abarquen todos los países que conforman la región. Es importante señalar que en el año 2015 se realizó el cuarto congreso de la CID, que estaba presidido su organización por Calia Rubio. Los programas de doctorado y maestros en educación física o en ciencias del movimiento en Brasil, existe la posibilidad de investigaciones en el área de la psicología del deporte en varias universidades, entre ellas la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en la Universidad Federal de Minas Gerais, en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Campinas, en la Universidad de Gama Filho y en la Universidad de Ribeirão Preto. Así, varias tesis y disertaciones han sido desarrolladas en estas áreas y contribuyen al perfeccionamiento de la psicología del deporte. De manera que hay publicaciones, hay procesos de investigación, hay proyectos importantes que se han desarrollado en esa área. Sobre todo está el tema del fútbol, que es un deporte prioritario en Brasil y en el cual trabajaron muchos psicólogos. Regina Brandao estuvo al frente del equipo de Brasil en el último mundial, muy importante esto. Ahí también estuvieron otros psicólogos de gran envergadura, estuvo Marcelo Roffé con el equipo de Argentina, de manera que pudiéramos decir que Brasil ha sido un pilar en el desarrollo de muchas tareas, engarzar un grupo de participantes en la psicología del deporte. Un país también importantísimo acompaña la temática que estoy desarrollando en este momento, es Uruguay, que empieza en 1976 la asignatura de Psicología del Deporte. Ahí se desarrolla un curso de entrenadores deportivos en el Instituto Superior de Educación Física por el profesor Waldemar Blanchard, titular de la asignatura Psicología, y comienza a dar algunos conceptos dentro de este programa. Es necesario destacar que la psicología del deporte es pedida su colaboración en muchos programas de educación física y para profesores que están iniciando niños en la actividad deportiva. Otro hecho a destacar es la presencia del profesor Raimundo Dinero en Uruguay en 1973 en el tercer Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte que se realizara en Madrid. Participa Raimundo y trae sus experiencias de allá. En 1999 ocurren dos acontecimientos importantes. Se realiza el cuarto Congreso Suramericano de Psicología Aplicada al Deporte y el segundo Congreso Uruguayo de Psicología del Deporte en Montevideo, en la sala de congreso de la Intendencia Municipal. Para Uruguay, el 16 de junio de 1989, es la consolidación del esfuerzo de varios años y de un conjunto de profesores interesados en la temática, entre ellos Carlos Ferrer. Es en ese momento, como consecuencia de la labor de difusión de Beno Becker, que se crea la Sociedad Suramericana de Psicología del Deporte, apoya al desarrollo de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte, donde estuvo presidida inicialmente por Carlos Ferrer, después en el 2000 por Chalela, que también es un profesional que desarrolla en su país de manera destacada e intensa a través de cursos, investigaciones y publicaciones. Y ahora, en esta etapa, se encuentra al frente de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte la licenciada María Noel Gibore. En 1991 fue también el primer Congreso de Psicología del Deporte, ya con el desarrollo de la Sociedad
de Psicología del Deporte uruguaya, en un curso internacional. Además, en la Psicología del Deporte, en el 2002, la Facultad de la Universidad de la República crea el primer curso. Y desde luego, ahí en esa Universidad de la República se lleva hoy en adelante una maestría de Psicología del Deporte que está funcionando. Otra de las organizaciones, de los lugares, de los países donde la psicología del deporte ha tenido una gran intensidad ha sido Argentina. Desde 1942 surge la Asociación Psicoanalítica Argentina. Saben que había una gran influencia de todo lo que era la corriente psicoanalítica en este país y se crea esa asociación, pero en ella prácticamente no hay psicólogos, son psiquiatras, son médicos los que acometen esto. Sin embargo, en 1956 aparece la Universidad del Litoral, que más tarde también va a brindar su apoyo y su entusiasmo y organización para actividades en psicología del deporte. En 1959 comienza con fuerza el tema de las asociaciones y ahí se van creando un número de actividades que van a dar pie al desarrollo precisamente de estas asociaciones. Hay un hito que es importante, que es en 1937, recordando el tema de la ausencia de una literatura posible a manos de todos para estimularse, aparece en Brasil, en Argentina, el libro Psicología del Fútbol por Carlos Garrot. En 1989 aparece la Fundación Argentina de Psicología Aplicada al Deporte, que la dirige la psicóloga Liliana Gravini. Años después va a constituirse en otro tipo de asociación, o sea, la Asociación Argentina de Psicología Aplicada, ASAPAC. Y en 1990 se crea, de mucha importancia, por la dirección del gobierno, en el CENAR de Argentina, el primer laboratorio, departamento de psicología del deporte, que lo va a dirigir Patricia Wyman. Patricia es una profesional muy activa, desarrolla algunos de los libros iniciales ahí en Argentina, hechos por la mano de la propia psicología, La Fuerza para Ganar, donde por suerte tengo un capítulo ahí. Aquí han interactuado un número de profesionales españoles, entre ellos Isabel Balaguer, Gloria Balaguer, Miguel Morilla, Alejandro García Max. Ha sido un grupo que ha apoyado permanentemente la labor de los psicólogos en Argentina. En 1992 se fundó la Asociación Metropolitana de Psicología del Deporte, teniendo como presidente a Nelly Cafré en una segunda fase, ya que en el 2003 se cambia el nombre de esta institución para darle una mayor visibilidad y lleva entonces la Asociación de Psicólogos del Deporte de Argentina, que posee una revista de gran importancia, la revista Psicodeportes, donde muchos psicólogos hemos podido publicar nuestros artículos. Lamentablemente no está altamente indexada, pero no importa esto, el hecho es que ha brindado una fase cultural y de conocimientos para todos los psicólogos en el área. De esta asociación de psicólogos del deporte argentino durante varios años estuvo presidida por Marcelo Roffé, que precisamente en agosto de 1914 se crea en Argentina la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. Se constituyó el 14 de agosto de 1914 en el marco de uno de los congresos de ACDA. Así se cumplió un anhelo de unos años atrás, o sea, la construcción de Solpac estuvo presidida por una intensa actividad que comenzó a fraguarse desde La Habana en el año 2012, con el sueño que lleguemos a tener de hacer una sociedad que pudiera representar a América Latina y dignificar de esta manera la psicología, compuesta por precisamente sus habitantes. La misión es contribuir al crecimiento y desarrollo de la sociedad latinoamericana y psicología del deporte a través del desarrollo de encuentros, intercambios y científicos con los psicólogos del deporte en sus áreas y en el ámbito continental, es decir, en Latinoamérica y el Caribe. Esto ha tenido una gran importancia, hoy en día ocupa un lugar destacado la Solpac
Incluso nos encontramos en conjunto con prácticamente 16 de los países que forman Latinoamérica y hemos tenido un convenio de colaboración con la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, que surgió muchos años antes y que también ocupa un lugar de importancia porque reúne y engarza y permite la comunicación y el intercambio de experiencia en Iberoamérica. Podemos hablar que otro país de gran importancia en el desarrollo de la psicología es México. En México, desde la década del 60 y el 70, se vienen desarrollando todo un número de actividades por parte de los psicólogos, que le da un lugar, ocupa una plaza, lo distingue. En este caso, en la Olimpiada de 1968, se trabajó en la preparación de los deportistas. Los psicólogos del deporte mexicano cuentan con varias sociedades dedicadas a la especialidad, además de universidades donde se realizan diplomados y maestrías. Incluso se pueden realizar doctorados y asimismo existe una producción de artículos, libros con elevada calidad e incluso una producción grande de videos. Sin embargo, la historia de la psicología demuestra que aún en los años 60 no había un conocimiento claro de qué era la psicología del deporte. Es precisamente 10 años más tarde que aparece la figura del doctor Octavio Rivas, médico, considerado un pionero de la psicología del deporte. Se hizo notar en su actividad profesional desde su participación en el Club Puma de la UNAM, con un modelo teórico que está relacionado con la, digamos, con la corriente de análisis transaccional. Él es un médico, pero a pesar de ser médico, se encuentra ligado, se encuentra motivado. Rivas realizó una labor extraordinaria en difusión y desarrollo de la psicología del deporte. Así, asume la tarea de profesor y formador de especialistas, siendo el iniciador del modelo de psicología aplicada al fútbol dentro del Centro de Capacitación, CECAR, de la Federación Mexicana de Fútbol. A finales de los años 70, actividad que continuó durante años, en la que tuvo un impacto extraordinario en la formación de los directores técnicos mexicanos. Al inicio de los años 80, desde la Facultad de Psicología de la UNAM, acometió Rivas la realización del coloquio titulado Psicología aplicada al deporte, donde intervienen organismos gubernamentales como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, el Instituto Mexicano de Seguro Social y la Escuela Superior de Educación Física y Promoción Deportiva del Distrito Federal. Recuerden que he señalado que un motivo del desarrollo de la psicología del deporte es precisamente las exigencias, la necesidad de la educación física en todos nuestros países. En 1978, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León organizó también un primer simposio internacional de psicología del deporte, que ha consagrado hasta el día de hoy esta universidad como un panegírico, como un punto de importancia para el desarrollo de la psicología del deporte. Se dieron cursos en la UNAM entre el año 81 y 84, aunque esta acción no se desprende de la Facultad de Psicología, sino de la Dirección General de Actividades Deportivas de dicha universidad. En 1987, coordinado por la psicóloga Marta Heredia, que también participa en CONADE, se dan todo un número de actividades que van llevando adelante el desarrollo de la psicología del deporte. Una personalidad en esta área es Guillermo de la Mari, que después de una estancia de especialización en Italia, donde establece un contacto muy firme con Ferruccio Antonelli, vuelve a la ciudad de Guadalajara en 1987 y desarrolla la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte y la Actividad Física, SIDAFEC, Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, que cuenta con el apoyo de las instituciones de psicología del deporte a nivel internacional. En 1988, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, coordina por medio de la psicóloga Cristina Finn el desarrollo del Departamento de Psicología en la misma y se integra el primer grupo de psicólogos deportivos que trabajan de manera directa con las selecciones nacionales para el ciclo olímpico de Barcelona 92. Desde la Dirección de Medicina de la CONADE se convoca el primer encuentro nacional de psicología del deporte en el año 1991. Se lleva a cabo
distintas actividades, incluso un Congreso Internacional de Psicología del Deporte en 1998. Como antecedente a este evento, Claudia Rivas, junto a la primera generación de la Maestría de Actividad Física y Deporte de la UNED de Madrid, y en en íntima coordinación con las instituciones mexicanas, dirigida esta de la UNED por José María Uceda, se coordina allí una primera generación de psicólogos que van a tener una formación de alto nivel. De manera paralela al grupo que se forma bajo el programa de la UNED, otro grupo de psicólogos mexicanos tiene la oportunidad también de recibir formación en el extranjero, principalmente en programas ofrecidos por la Escuela Cubana, encabezada por Francisco García Ucha, y programas españoles como los oferta la Sociedad Mexicana de Psicología del Deporte y la Actividad Física, SIDAFIT, que es presidida en ese momento por Claudia Rivas. En esa etapa, en 1999, estamos hablando de un periodo conjunto, se crea también el Laboratorio de Psicología del Deporte de la Universidad de ITESU de la ciudad de Guadalajara, por iniciativa de Tomás Trujillo, que a la sazón era profesor en esa universidad y que posteriormente ha continuado laborando intensamente en el desarrollo de la psicología del deporte. En la Universidad Autónoma de Yucatán, a través del profesor Elías Góngora, se capitaliza una serie de esfuerzos académicos iniciados en la época del 90 y se imparten diplomados de psicología del deporte con la colaboración de Francisco García Ucha y Juan Antonio Martínez Mesa en el año 2003. En el año 2004 se establece la maestría de psicología del deporte, muy llevada adelante con el apoyo que brindó Luis Gustavo González Carballo durante varias de las emisiones de esta maestría. En el 2003 también se crea la Asociación Michoacana de Psicología del Deporte, presidida en ese momento por Verónica Murillo. En el 2003 la Universidad Nacional publica un libro desarrollado sobre la psicología del deporte. Y en el 2006 ocurre precisamente en Guadalajara y con el apoyo de ITESU el primer congreso de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Como hemos señalado, en el 2007, con una coordinación con la Universidad Autónoma de Madrid, se lleva a cabo una emisión de una maestría. En el 2003 aparece el primer módulo de psicología del deporte en la UADY y hay varias emisiones en las que pude participar en el 2006 y en el 2007. En el 2007 también estuve en un congreso de psicología del deporte de la Universidad Mayat de Mérida. Fue un hito importante para mí porque me mantuvo en contacto con un grupo de personas que aspiraban, especialistas en psicología del deporte, entrenadores, y incluso en el 2009 se hizo el segundo congreso. En el año 2015 fui a Querétaro, también invitado por una de las universidades de allí, de esa zona, donde se dio una Mayat también, donde se dio un congreso. Y en 1917 ocurre una serie de intercambios de experiencias en ciencias de movimiento, educación física, deporte, danza, en el Centro Universitario de Salud de la Universidad de Guadalajara. Estuve en dos momentos, en congresos que se realizaron en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el 2017 y en el 2019, que fue la última ocasión en que pude estar en esa ciudad llevando a cabo actividades de este tipo. Hay que destacar que entre otros de los países donde se ha hecho un esfuerzo por el desarrollo de la psicología del deporte ha sido Ecuador, que en 1970 el licenciado Osvaldo Salazar, en la ciudad de Quito, se constituye el primer directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Psicología del Deporte. En el 77 crean la Sociedad Ecuatoriana de Psicología del Deporte en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Ecuador, donde se realiza también un curso. En 1981 se lleva a cabo un curso de Psicología del Deporte por Aldilón Arciniega y en Cuenca. Y en 1983 el Comité Olímpico
ecuatoriano incorpora a un psicólogo del deporte, el cual estuvo trabajando durante un largo periodo dentro de esta actividad. Hay un curso que realiza el Comité Olímpico Ecuatoriano en el año 89 en Guayaquil con la participación de destacadas figuras nacionales y extranjeras dentro de esta actividad, dentro de la especialidad. En el 2001 se desarrolla el Centro de Desarrollo Humano y Capacitación y Asesoría SEDUCA, y en el 2005 aparece ya la maestría de Psicología del Deporte en la Universidad Central de Ecuador, que va teniendo distintas emisiones, entre ellas hasta el 2012 y su reorganización. En el 2007 también hubo un primer fórum, en el 2008 un congreso en la Universidad Central, en el 2011 en Guayaquil, como hemos señalado, aparece el Centro de Desarrollo Humano y Capacitación en Asesoría, que lleva a cabo un conjunto de actividades y de publicación. Y en el 2018 voy al invitado al 13 Congreso de Ciencia y Tecnología de la ESPE, que es la Universidad del Ejército Ecuatoriano, donde hay una reunión importante con los psicólogos, allí mismo en Quito, donde participa Carlos Andrade. Y en 1919 en la Universidad de Ibarra se realiza el primer Congreso Internacional de Actividad Física y se hace un apoyo extraordinario desde el punto de vista de la psicología a la maestría de educación física que ellos desarrollan. En Perú también se da un desarrollo de la psicología del deporte, sobre todo muy al inicio, en el 73, que aparece ya en las revistas la participación de Mauro A. Lucho Pena en desarrollo de actividades en psicología del deporte. Hay varias personalidades, entre ellos Enrique Pera, Tito Morinaga, que es un autor que lleva a cabo un conjunto de publicaciones relacionadas de gran importancia en la psicología del deporte, con ellos también investigaciones en el área del fútbol y de otros deportes. En 1994 se desarrolló la primera conferencia internacional de deporte de alto rendimiento en La Habana, a la cual asistió Antonio Núñez Vegaso, que es un psicólogo que trabajó durante muchos años en el Instituto Peruano del Deporte, y a la vez se crean contactos de gran importancia con la Universidad San Martín de Porras, en la que llegamos a publicar algunos de nuestros libros. Ahí participaron algunos psicólogos también de universidades de España y de Cuba, entre ellos Enrique Canto Chirivela, José Antonio Valdivieso del Castillo y Andrés González Portal, cubano, donde se hace una primera especialización en psicología del deporte. Un psicólogo descollante ahí fue Luis Ibérico, que lamentablemente perece y no llega a participar en estas cuestiones. Es importante señalar que un bastión de la psicología del deporte lo ha sido Chile, que desde 1967 existe la Sociedad de Psicología del Deporte presidida por Lisandro San Martín Risetti y como vicepresidente Juan Giovanni Espinosa, que ha sido una personalidad de gran importancia, dado que ha llevado a cabo un número importante de actividades, no solamente en Chile, sino también en otros países de Latinoamérica. Puedo decir que en 1989 se edita el Manual para Entrenadores y Profesores por la doctora Laura Traveso y aparece allí en 1997 la realización de congresos suramericanos de psicología del deporte. Es importantísimo señalar que en 1996 se creó la Asociación de Psicología del Deporte chilena, que está presidida inicialmente por Enrico Aguayo Chávez, una personalidad, un individuo de grandes experiencias, psicólogo que ha participado en el deporte de alto nivel, allí profesional, por ejemplo en el Club Colo Colo, y que llegó a desarrollar una empresa de psicología del deporte junto con MINS, que es un laboratorio. O sea que hay un esfuerzo extraordinario en esto. En el 2007 participo en la Escuela de Psicología Universidad Diego Portales por medio de una psicóloga nuestra, Alicia Romero, que es una impulsora
de toda la actividad en psicología del deporte. Tanto es así que llega junto con la Universidad de Islas Baleares a crear y llevar a cabo una de las maestrías que ocupó un lugar, por lo menos hasta el año 2016, en Chile, en la formación de psicólogos del deporte. Podemos también hablar que algo similar ocurrió en la Sociedad Colombiana de Psicología del Deporte, donde Fernando Clavijo ha sido uno de los autores que más impulsó inicialmente esto, y desde luego hay que señalar la tremenda capacidad, el trabajo llevado a cabo por Sandra Yusbeli García, que juega un papel importante en la dirección de todos los acontecimientos. Ahí aparece por primera vez una agencia, una especialización que está dirigida también por Sandra Yusbeli, pero donde el profesor Serrato ocupa un lugar también de gran importancia en el desarrollo en esta área, igual que José Fernando Rivera. Son psicólogos que se han dedicado con tesón al desarrollo de la psicología. Quiero terminar prácticamente hablando de Cuba. En el año 60, en la década de 60, se funda en la Escuela Superior de Educación Física Manuel Fajardo. Como hemos señalado, había una política pública que llevaba a la Revolución Cubana a su triunfo en el año 59, dentro de ella, sobre la base de las potencialidades que tenía nuestro país, darle todo el derecho y darle todas las facilidades al pueblo para participar en el deporte, y para ello crear las instituciones que pudieran, desde el punto de vista de la investigación, la educación y la formación, capitalizar, apoyar y aplicar la ciencia al deporte. Y como señalaba, se crea en el año 60 la Escuela Superior de Educación Física Manuel Fajardo, hoy universidad. En la década de 70, en el Instituto de Medicina del Deporte, siguiendo esos pasos, también se lleva a cabo la fundación de un departamento de psicología del deporte. Los primeros psicólogos que participan y publican son Osmer Martínez, Leonel Russell, Carlos Martinó, y tenemos en ese momento la posibilidad de un intercambio estrecho con especialistas de la Unión Soviética en sus instituciones. El primer curso oficial de posgrado de Psicología del Deporte se editó en el Instituto de Medicina Deportiva en el año 1982. Me correspondió presentarlo. También dimos en el año 89 las primeras jornadas de Psicología del Deporte, y se han celebrado diversos congresos, desde el primero, que se dio en 1997 con una participación internacional. En 1998 se hizo dentro del marco de un quinto congreso de medicina, y en 1999 un segundo congreso. Y esto ha continuado tanto en el marco de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física como el Instituto de Medicina del Deporte. Es muy importante que se engarza la actividad de los psicólogos con el deporte de alto rendimiento, gracias a que en el Campeonato Mundial de Boxeo del año 1974, y por solicitud de sus propios entrenadores, participan 3 psicólogos y los resultados fueron extraordinarios. Eso pudiéramos decir que testificó, certificó la participación de psicólogos en el deporte. Hemos tenido en todos estos años la posibilidad de tener una revista, el Boletín Científico Técnico del INDER. Hoy tenemos otra, tenemos la del Instituto de Medicina del Deporte, y hemos tenido una gran posibilidad también de publicar. En el año 1984, profesor Doc Casasco, especialista en licenciatura de la actividad física y del deporte, editó Nociones de Psicología del Deporte en Educación Física y el Deporte por nuestra editora Pueblo y Educación, donde se han podido editar un número de libros. El primer libro realizado por un psicólogo fue el de Valdés Casal, Personalidad, Actividad Física y Deporte, en la editorial Kinesis. Valdés Casal continuó y llevó a cabo otras publicaciones de importancia. También aparece El papel de las emociones en el deporte, del cual fui autor y que fue editado en la Universidad de Buenos Aires. El psicólogo, la psicología del deporte en un enfoque cubano, que fue editado por la empresa Cuba Deporte, y Argentina.
Y también están otra serie de libros que publica González Carballido, como es Iván Pedroso, la cifra del talento, estrés y deporte de alto rendimiento, editado en el Instituto Tecnológico Superior de Occidente en México. Y hay una categoría de importancia que hemos desarrollado durante todos estos años, que es lo que llamamos control psicológico del entrenamiento deportivo, con el proyecto precisamente de lograr una psicología del deporte con sabor latinoamericano. Y con esto me despido de ustedes. No hemos, como les he dicho, abarcado exactamente todo, pero por razones ya del tiempo disponible, en otra oportunidad podemos hablar de otros países también de gran importancia, como es Guatemala, Costa Rica, Honduras, y Salvador, donde hubo y hay movimientos de gran importancia y significado dentro del campo de las psicologías del deporte. Tenemos aún la ausencia de una teoría general, obstáculos de tipo metodológico, la producción de conocimientos que debe continuar y las deficiencias en los posibles programas de curriculares en la formación de psicólogos que deben de ser de una manera u otra perfectos.